Nos hemos acercado hasta Ramales, que a lo mejor parece que hemos venido al cine. No, estamos en la Fundación Orense, estamos en Ramales de la Victoria, porque hoy nos apetecía hablar un poquito de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que tienen sede también en Ramales de la Victoria, o Ramales es también sede de los cursos de verano, y en donde siempre la actividad relacionada con los cursos de verano está lógicamente ligada a la prehistoria y ligada al mundo de las cuevas. Y para hablar de los cursos de verano, del contenido de este año, está con nosotros el director de la sede de Ramales de la Victoria, que es Igor Gutiérrez. Hola Igor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Director de la sede de Ramales de la Victoria, de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y también del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, profesor del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas. Este año, bueno, en Ramales siempre todos los cursos están ligados al mundo, como digo yo, del subsuelo, ¿no? Eso es, exactamente. Y este año hablabais, el monográfico iba sobre simbolismo, arte y ¿qué más? Y comunicación. Y comunicación. Es, en el Paleolítico. ¿Qué sabemos de la comunicación de la época del Paleolítico? Pues podría decirte que mucho, pero quizá debiéramos decir que poco, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con las ideas, con el pensamiento, claro, con meterte en la cabeza de aquella gente que vivió hace tantos miles de años, es muy, muy complejo. Pero a partir del estudio de las evidencias arqueológicas y de muchas otras disciplinas que son afines, la genética, pues en este caso, por ejemplo, la acústica, el estudio del lenguaje, etcétera, pues podemos llegar a saber muchas cosas. ¿La acústica? Sí, la acústica en el sentido de la audición, ¿no? de cómo oían. De hecho, hoy el curso ha estado precisamente dedicado a eso. Hemos tenido especialistas de la Universidad de Alcalá de Henares que nos han hablado precisamente del origen del lenguaje, pero no tanto enfocándose en el aparato fonador, en el aparato, digamos, en cómo hablaban, sino al revés, cómo oían, ¿vale? Que es algo muy novedoso a la hora de tratar este tema del origen del lenguaje. En 2024, ¿podemos saber cómo oían los hombres y las mujeres del Paleolítico? Sí, efectivamente, se puede saber. Se puede saber cómo oían. Pues mira, ya te pregunto, ¿y oían diferente a cómo oímos nosotros? Depende de la especie. Por ejemplo, esta mañana han estado comparando cómo oían diferentes especies, ¿no? Y cómo se comparaba, digamos, esa audición con la de nuestra propia especie. Han hablado de cómo oían los chimpancés, y a partir de ahí cómo oían los australopitecos, y hasta llegar sobre todo al debate estrella actualmente, cómo oían los neandertales y los homo sapiens. Y parece ser pues que los dos oían de una forma muy parecida. ¿Y muy parecida a cómo oímos nosotros o no? Sí, en principio vale, sería similar a cómo oímos nosotros, efectivamente. Te voy a hacer una pregunta que no tengo ni idea de si tiene respuesta. ¿Podemos saber si las pinturas rupestres, ¿no?, que tanto nos llaman la atención a la sociedad de hoy en día, servían para comunicarse o solamente servían como expresión artística o como símbolos, bueno, pues como nosotros tenemos objetos de arte, por placer? No, es un sistema de comunicación. Es un sistema de comunicación, efectivamente. Sí. El problema es que no sabemos qué significa. Ese es el gran problema, pero sí que sabemos que es un sistema de comunicación. Están intentando comunicar algo con esas pinturas, ¿eh? Pero es un tema complejo que hoy en día se está estudiando mucho, pero los resultados van saliendo con cuentagotas. Es la parte que nos falta, quiero decir. Probablemente estaremos toda la vida o podamos estar toda la vida descubriendo cosas nuevas, ¿no? Restos nuevos. Pero la parte que nos falta es el ¿para qué lo hacían? Efectivamente, es lo que te comentaba antes. Todo lo que tiene que ver con ese mundo de la mente de esa gente nos cuesta muchísimo. De hecho, bueno, hay diferentes escuelas de pensamiento a la hora de investigar, ¿no? Igor, pero ¿hasta ahora qué se pensaba? Bueno, si nos centramos en los Homo sapiens, está claro que tienen un simbolismo, es decir, aquella gente era como nosotros, su cerebro era exactamente igual que el nuestro, por lo tanto tenían las mismas capacidades. En el caso de los neandertales sí que hay un gran debate sobre si podían tener un pensamiento simbólico o no, ¿eh? Por lo tanto,
digamos que se trata de una cuestión bastante problemática en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años. Por lo tanto, queda claro que Homo sapiens tiene un pensamiento simbólico, como podemos ver en esas expresiones que dejan ellos en las cuevas con arte rupestre o con arte mueble o con ornamentos, ¿vale? Y en otras especies anteriores las cosas están mucho menos claras. Yo esta pregunta se la he hecho a más gente, que a lo mejor es una pregunta muy estúpida, pero de verdad que yo siempre me lo planteo. Cuando hablamos, por ejemplo, de arte rupestre, nunca nos hemos planteado, o no hay nadie que piense, pues es que algunas cosas a lo mejor las hacían por hacer, como el que hace punto de cruz por entretenerse y echar la tarde. Sí, digamos que las primeras corrientes de pensamiento ligadas al estudio del arte rupestre consideraban que el arte era pues el arte por el arte, ¿no? Digamos. Hoy en día no es así. Hoy en día, como te comentaba antes, pensamos que es un sistema de comunicación, que son códigos que obviamente nosotros no podemos entender. Descifrar, ¿no? Pero es cierto también que en muchos casos hay ornamentos que quizás en los orígenes de la utilización de esos símbolos pudieran no tener tanta carga de significado, ¿no? y ser simplemente, digamos, ornamentos con una función meramente estética. Pero hoy en día, generalmente pensamos que incluso los ornamentos tienen una función de expresar algo, ¿no? Sobre todo identidades personales o identidades sociales. A la gente que viene a este curso, o que viene cada verano a lo que nos propone la Universidad de Cantabria en Ramales, a las conferencias, etcétera, probablemente el grueso del público, luego te pregunto, pero el grueso del público entiendo que pueda ser un público ya con muchos conocimientos, pero a los ciudadanos de a pie y a los que están viendo la tele en casa, yo creo que a veces se nos escapa cómo todas esas cosillas que encontráis vosotros en cuevas dan muchas pistas de cómo se vivía hace miles y miles de años. Sí, claro. Aquí la revolución tecnológica ha sido de gran ayuda para nosotros. Digamos que somos una especie de CSI en el que aplicamos muchas técnicas de diferentes disciplinas para obtener información. Tradicionalmente, o en los inicios de la investigación, pues bueno, se estudiaban simplemente los restos que tú encontrabas, pues decías, bueno, pues un hueso que puede ser de ciervo, o esta piedra está tallada, pero hoy en día podemos hacer muchísimos análisis de diferente tipo, como digo, pues desde análisis genéticos, todo lo que tiene que ver con la geología, con la biología, etcétera. Bueno, podemos averiguar, por ejemplo, con los restos de la Dama Roja se podía averiguar lo que comían, ¿no? Efectivamente, a través eso es algo que me explota la cabeza cuando lo pienso. A través de análisis de isótopos, de lo que se llaman isótopos en este caso del nitrógeno y del carbono, podemos llegar a saber si consumían más proteínas terrestres o más proteínas marinas, etcétera. Es decir, tú tienes los huesos de los animales que se han comido en el yacimiento, pero a la vez puedes analizar los huesos humanos, de los restos humanos, en este caso de la Dama Roja, a través de ese análisis isotópico, para saber si realmente ingerían más proteínas de un tipo o de otro, ¿no? Por ejemplo, la Dama Roja sabemos que consumía hasta un 20% de proteínas de tipo marino. Generalmente esas proteínas de tipo marino vienen del consumo de los salmones. En esta ocasión, en este verano de 2024, que estáis hablando de simbolismo y de arte rupestre, ¿se va a llegar a un consenso en la próxima década, en los próximos 20 años? Es complicado. La investigación avanza muy lentamente, avanza lentamente y, como digo, hay posturas bastante contrapuestas, ¿no? en el mundo de la investigación. Por lo tanto, yo veo complicado que nos pongamos todos de acuerdo. Pero también es la forma que tiene la ciencia de avanzar. Si todos pensáramos lo mismo, si todos interpretáramos todo de la misma manera, sería incluso aburrido, ¿no? Digamos que lo que hace que la ciencia avance es intentar superar los paradigmas que ya están establecidos. Es decir, las teorías que hoy en día se dan como buenas, pues mañana probablemente lo que vamos a hacer va a ser intentar tirarlas abajo, exactamente, ¿no? Para
para continuar avanzando, ¿no? Eso es fundamental en ciencia. ¿Qué tipo de profesionales pasan por Ramales en los cursos de verano? ¿Qué tipo de conferenciantes, qué tipo de profesorado se encarga de los monográficos? Pues este año, por ejemplo, tenemos una mezcla entre arqueólogos y paleoantropólogos. En este caso tenemos una buena parte de arqueólogos dedicados. ¿Y cuál es la diferencia entre un arqueólogo y un paleoantropólogo? El arqueólogo es el que estudia las sociedades del pasado a través de los restos materiales que se encuentran, mientras que los paleoantropólogos lo que hacen es estudiar los restos fósiles humanos. ¿Vale? Los huesos. Sí, los huesos, pero solo de los seres humanos. Entonces se centran mucho más en aspectos relacionados con cómo eran, por ejemplo, las diferentes especies, ¿no? Esa es un poco la... ¿Y cómo es el alumnado que llega aquí a los cursos de verano? ¿Qué busca? Pues la verdad que es un alumnado variado, pero sorprendentemente lo que menos tenemos son estudiantes universitarios, ¿vale? Eso, estudiantes de grado o de máster, es lo que menos tenemos. Lo que más tenemos es gente ya adulta que generalmente tiene conocimientos no solo de prehistoria o no de prehistoria, sino conocimientos a un nivel relativamente alto, bien, pues bueno, que tienen estudios superiores y que les interesa seguir ampliando sus conocimientos, ¿no? Es curioso porque la idea que tiene la gente generalmente de un curso de verano es que va a estar nutrido por estudiantes. Claro. Aquí no es para obtener créditos o bueno, pues porque están en ello, ¿no? Están en esos años. Aquí no es el caso. El caso es que viene mucha gente, sobre todo adulta, ¿eh? ¿Y a Ramales viene gente de fuera de la zona oriental? Sí, y no solo de la zona oriental, sino de fuera de Cantabria, e incluso a veces fuera de España también. Tenemos, en ese aspecto también es bastante variado el público. Este año sé que tenemos gente de Granada, sé que tenemos gente de diversas zonas de Cantabria y de otras zonas de España, e incluso creo que algún internacional. ¿Y en Cantabria tú crees que tenemos suficiente conciencia del valor de lo que tenemos debajo de las cuevas, de nuestro patrimonio artístico de la prehistoria? Pues yo te diría que eso varía como los nombres de los peces. En cada pueblo es diferente. En Ramales, por ejemplo, es increíble cómo la gente del pueblo se vuelca con la prehistoria. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, teníamos la primera conferencia que son abiertas al público y había 63 personas, un lunes por la tarde en pleno julio. Entonces, eso ya dice mucho, ¿no? De hecho, bueno, si tú vas por Ramales, las ciervas de Covalanas están por todas partes. Por lo tanto, en Ramales no hay duda de que están volcados. Y sé que hay muchos otros pueblos en los que también. Pero también a veces hablo con compañeros pues, que igual están excavando en otros municipios y no sienten esa pasión, ¿no? que se respira aquí en Ramales. Y tenemos... por ejemplo, en Ramales, ¿no? Donde Covalanas, Cuyalvera, la Cueva del Mirón, etcétera, nos han dado muchas alegrías en los últimos 50 años o en los últimos 60 años. ¿Tú crees que queda mucho por descubrir? Sí. Es que eso me llama muchísimo la atención, porque, pues eso, 100 años visitando estas cuevas y nos queda mucho por descubrir. Sí, es verdad que hemos avanzado muchísimo en la investigación, pero ten en cuenta, por ejemplo, que el Mirón lleva excavándose 30 años. Y yo te diría que quedan, no otros 30, quedan otros 100 años para investigar esa cueva en profundidad. Y eso es solo una cueva. Toda la zona de Cantabria, todo Cantabria, y esta zona oriental en particular, está llena de cuevas con yacimientos arqueológicos. Por lo tanto, la cantidad de estudios que puedes llevar a cabo es ingente. El problema es el de siempre. La financiación, la gente que esté interesada en estudiar este tipo de carreras y dedicarse a esto, esos son los problemas que tenemos a la hora de poder avanzar más en la investigación. Pero desde luego el patrimonio que tenemos es espectacular. Iba a decir sin entrar en polémicas, o si quieres entrar, entra, pero tenemos un buen equilibrio o es fácil guardar el equilibrio entre investigaciones profesionales, investigaciones que van a servir para un estudio, etcétera, y la afición. Es un tema, como dices, es complicado, controvertido, ¿no?
A ver, está claro que para ser investigador tienes que tener una titulación, tienes que estudiar y tienes que tener un conocimiento sobre lo que estás haciendo. Es verdad que hay muchos aficionados que, digamos que pueden excavar, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener en nuestras excavaciones a gente que no ha estudiado historia o arqueología, pero esa gente tiene muchas carencias a la hora luego de interpretar el registro arqueológico, lo que estamos encontrando, ¿no? Esa es un poco la diferencia. O sea, digamos que todos podemos excavar, pero no todos podemos investigar, ¿eh? Para investigar hay que estudiar primero. Habrá mucha gente que conoce mucho el terreno, digamos, a nivel de campo, ¿no? O sea, que conocen los huecos, conocen la zona, pero luego ponerlo en valor es diferente. Efectivamente, efectivamente. De hecho, lo ideal en ese caso es que colaboremos todos, porque vamos a salir beneficiados. Espeleólogos, por ejemplo, que conocen mucho las cuevas, yo creo que es fundamental colaborar con ellos, ¿no? Ayer precisamente en la charla que daba Diego Gárate, también del Instituto de Prehistoria, compañero nuestro, precisamente una de las cosas en las que incidía era cómo ellos, en sus estudios en el País Vasco, habían implicado a los espeleólogos, que no tenían ni idea de reconocer una pintura rupestre. Probablemente habían pasado por delante de las pinturas 20 veces y no las habían visto, porque no tienen el ojo acostumbrado a ver ese tipo de pinturas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental que impliquemos a todos esos grupos, tanto espeleólogos como otros aficionados, cuando vean algo, que se pongan en contacto con los profesionales para evaluar pues la magnitud de esos posibles hallazgos, ¿no? Yo creo que es fundamental la colaboración. La actividad de los cursos de verano en la sede de Ramales de la Victoria, ¿tú crees que contribuye también a poner en valor ese subsuelo que tenemos en Ramales o en toda la zona? Ramales es un poco como la capital, digamos, de la comarca en ese sentido, es que ahora se me van a enfadar otros pueblos. Bueno, en ese sentido y en otros, que Ramales es capital de la comarca. ¿Los cursos de verano sirven un poco para asentarlo, para ponerlo en valor también? Sí, yo creo que sí, porque creo que no hay un solo curso en el que no se mencionen los yacimientos que tenemos alrededor. El Mirón siempre sale en casi todos los cursos, en alguna conferencia se habla del Mirón. Los propios investigadores que trabajamos en la zona siempre estamos implicados en los cursos, o bien en este caso, como es mi caso, en la dirección, pero entre los ponentes de los cursos siempre hay compañeros del Instituto de Prehistoria que trabajan en la zona, que conocen bien los yacimientos, y yo creo que eso también es fundamental para asentar ese conocimiento. Igor, pues muchísimas gracias, Igor Gutiérrez, por habernos atendido, por habernos abierto las puertas de este saloncito de este salón de actos, saloncito no, de este salón de actos de la Fundación Orense. Enhorabuena por el éxito del monográfico y de las actividades en esta edición, y nada, nos veremos el próximo año seguro. Si no antes, si no hay noticias, que puede haberlas, o descubrimientos en algún momento, hablamos sin duda el próximo año. Gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros por interesaros, ¿no? por el curso. Oye, que es nuestro patrimonio, claro, también. Sí. Un alto en el camino, ahora enseguida continuamos.